Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos a Mesa de Análisis con estudiantes, como cada jueves nos acompañan jóvenes universitarios para platicar de temas relacionados con lo que acontecen en el entorno. Hoy, si le parece, les comento quién nos acompaña. Está con nosotros ya aquí en el estudio Carolina Barrera. Muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Luciano Martínez. Gracias por la invitación, muy contento de poder participar el día de hoy. Saludar al auditorio, saludar también, en este caso, a mi compañera. Mandar un saludo también a los compañeros que el día de hoy pues, no pudieron acompañarnos, que también se encuentran muy bien y aquí esperamos volver a verlos pronto. Así es. Y les comparto el tema para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, para que nos comparta sus opiniones, su visión sobre el tema. Y bueno, también para ustedes que hoy van a estar analizando. Es sobre la castración a violadores, una propuesta del gobernador de San Luis Potosí. Es una iniciativa que intenta llevar al Congreso local para instituir la pena de muerte a feminicidas y que se castigue con castración a los violadores. ¿Qué opinión les merece? ¿Creen ustedes que sería un castigo ejemplar o que México está preparado para este tipo de penalidades? Si les parece, iniciamos con Carolina. Bueno, hay que recalcar que la historia de la pena de muerte en México es muy antigua. Desde las comunidades aztecas es un castigo que se ha venido realizando. No fue hasta en el 2005, si no me equivoco, que fue abolida de la Constitución la pena de muerte, y en el 2009 partidos políticos la volvieron a retomar como para que volviera a la Constitución, y ha sido un debate eterno. Es un debate que ya los argumentos tanto a favor como en contra se han dicho, ya que es una práctica que, como dije, en México la pena de muerte está desde mucho antes, e incluso con castigos, algunos muy crueles y dolorosos, como por ejemplo el descuartizamiento, la decapacitación, etcétera. Hoy en día, obviamente, ya en países donde aún se sigue practicando, como es en el caso de Estados Unidos, pues es la inyección letal. Son muertes menos dolorosas o crueles que se practicaban con anterioridad. Pero es una historia muy antigua, es un debate muy antiguo que se ha tenido, que se tiene que ver con diferentes vertientes. Está la cuestión penal, de ver realmente si funciona, si se aplica como tal, que se aplique realmente como es y que realmente sea para la persona que está cometiendo el delito, sin ninguna amnistía. También desde el término moral, filosófico, incluso también en el tema de los derechos humanos. Es un tema amplio y complejo, y creo que la propuesta del diputado que lo está proponiendo se entiende. Sin embargo, también hay que ver realmente cuál es el verdadero problema. Esta, más que nada, una solución, a mi parecer, es como un parche, ¿no? Pena de muerte para asesinos, feminicidas, castración para los violadores. Pero si nos vamos a cifras, si nos ponemos a investigar realmente en los países donde se están aplicando este tipo de sentencias, ¿realmente hay una disminución de delitos o realmente está funcionando? En estudios mencionaban que no está 100% comprobado que este tipo de penas disminuyan los homicidios en este caso. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cada sentencia se reducen 5 asesinatos. Sin embargo, de 10 en 11 países donde la pena de muerte ha sido abolida, también se han reducido este tipo de delitos. Así que realmente no hay una correlación como tal en que sea pena de muerte significa que el delito se va a disminuir.
En el caso de la castración, creo que también se mencionó en Sonora que quieren también hacer esta iniciativa de la castración química. Bueno, también hay que ver qué tan costoso es, porque es un tratamiento, no es permanente y se tiene que hacer, creo que conforme sea la sentencia. Digo, si la sentencia es de 20 años, bueno, durante 20 años se va a realizar esta castración química. Sí, bueno, es una propuesta que todavía no está en papel, es una propuesta del gobernador de San Luis Potosí con la idea de llevarla formalmente al Congreso. Mientras tanto, hasta ahorita pues está en el aire, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu visión, Luciano? Solamente es para generar polémica, crear... muchas veces los políticos generan este tipo de propuestas porque es lo que la gente quiere oír. Definitivamente yo me incluiría incluso entre las personas que quieren oír que los castigos son más fuertes contra aquellos que cometen delitos graves. Entonces, pues eso es lo que las personas quieren oír, es política barata de la que no lleva nada. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque al final vivimos en un país donde lo que debería ser la justicia o la administración de la justicia, por ejemplo, que debería ser rápida, pronta y expedita, pues de eso no tiene nada. En nuestro país la administración de la justicia no es rápida, no es pronta, no es expedita y tampoco es igualitaria. La justicia se administra, pues definitivamente, con quien puede pagar un buen abogado. Entonces, aquel que pueda pagar y huir de este tipo de leyes lo podrá hacer, pero aquellos que no tengan la capacidad económica para enfrentar un juicio o en este caso, una denuncia por algún tipo de agresión, bueno, pues seguramente será juzgado. Algunos serán mal juzgados, porque también hay que hablar de eso. En nuestro país se juzga muy mal y pesa muchas veces más la verdad histórica, incluso, bueno, lo hemos escuchado de las propias autoridades, ¿no? No sabemos qué es la verdad, pero tenemos una verdad histórica, que concuerde o no con lo que digan los demás, bueno, pero una verdad histórica a veces pesa más que la verdad como tal, que los hechos como tal. Entonces, hay situaciones muy graves. En un país como este, apelar a este tipo de reformas de ley o apelar a este tipo de leyes, creo que es muy complicado. No habrá, como tal, algo que disminuya el delito. No creo que las penas gravosas disminuyen el delito como tal. No va a ser suficiente, porque al final, lo repito, vivimos en un país que lamentablemente no administra la justicia como tal, de manera justa, y con ello creo, de una manera muy personal, que al final, simplemente si una ley como esta se aprueba, pues terminará por afectar al que menos tiene, al que menos puede defenderse, porque estoy seguro que habrá, porque lo hay constantemente, denuncias por el simple hecho de molestar a alguien. O sea, habrá quien intente, por ejemplo, decir que una persona asesinó a otra y sin haber ningún tipo de pruebas, por ejemplo, y que de repente la justicia diga, oye, te valgo tales pruebas que no tengan nada que ver, es que justamente este país es donde se pueden dar una cantidad increíble de situaciones impensables en la administración de justicia y terminan siempre afectando al que menos puede defenderse. Y es que cuando hay un error, creo yo, que es lo que comentas tú, en la pena corporal, que es la privación de tu libertad, pues pudiera haber una corrección y decir, sabes que si me equivoqué, vamos a pedirte una disculpa y puedes salir en libertad, pero es irreversible cuando se aplicaría, bueno, hipotéticamente, ¿verdad?, una pena de muerte o una castración. Ojalá fuera la química, a lo mejor es otro tipo de castración, entonces no hay un revés. Sí, ese es el problema más grave. Imagínate, 20 años después decirle a la familia, nos equivocamos, su familiar no era, lo juzgamos mal y pues le dimos la pena capital, le dimos la pena de muerte. Lamentablemente nos equivocamos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de qué tan posible sea que proceda, por ejemplo, la pena de muerte, pues vemos que no, por la cuestión de los derechos humanos, no son progresivos, no pudiéramos ir para atrás, pero al menos en la castración química que platicabas, Caro, al ver que la administración de justicia no es la adecuada, al menos aquí en nuestro país, ¿cuál será tu propuesta de
tratar de que las personas incidieran menos en delito, algo que fuera ejemplar para disminuir la incidencia? Definitivamente este aumento de la incidencia delictiva se debe a que más del 90% de los delitos quedan impunes por la razón que sea o que quieran sacar la conclusión, pero precisamente ese es el aumento delictivo. Si realmente se aplicara la justicia como tal, como mencionó mi compañero Luciano, realmente habría una verdadera baja delictiva, ya que se estaría aplicando una verdadera justicia, se estaría juzgando como es, sin entrar en juicio y tener la confianza de que tal vez no pase nada, porque por X o Y razón. Y creo que esa vendría siendo la solución, realmente que se aplicara la justicia como tal. Claro, estas penas, este tipo de castigos, por supuesto que es el pedido de la sociedad, se podría decir, la sociedad que está de acuerdo, precisamente porque está cansada de este aumento en este tipo de delitos, y dan este tipo de soluciones que yo sí, vuelvo a repetirlo, siento que es como un parche, como diciendo, bueno, le vamos a dar la pena máxima a los feminicidas, a los violadores, pero realmente se estará aplicando, se va a aplicar con justicia, se va a aplicar realmente a la persona que es, realmente por conocidos no se va a, bueno, porque como es la pena máxima, bueno, también es un juicio largo, es un juicio costoso, tanto para la pena de muerte como para la castración, ya sea química o ya sea permanente. Entonces, ¿tú consideras que estamos preparados? Sí, no. México no está preparado. No creo que esté preparado. Además, hay muchas situaciones, hablando específicamente, por ejemplo, de los feminicidios que están catalogados como tema de odio. O sea, un hombre que asesina a una mujer por el odio que tiene sobre las mujeres. Hay una ley que existe, por ejemplo, en España, que está dedicada a eso, a condenar a aquellos hombres que delincan contra la mujer por el odio que sienten por el género femenino. No se ha podido condenar a nadie. Es muy difícil de demostrar el odio como tal que un hombre pueda tener por una mujer. Es muy complicado y no lo han podido lograr, por ejemplo, en España, y tiene, no recuerdo si entre 3 o 5 años de aprobada esta ley, y ni siquiera se ha podido condenar a gente que definitivamente ha atacado a mujeres, pero es que, como tal, esta figura es muy difícil de comprobar. Uh-huh. Y luego es que hay que ponernos en este tipo de temas que, como comentaba Luciano, como comentabas, Caro, pues son polémicos en sí. Política barata, decía Luciano, bien catalogado. El punto aquí sería ponerse ustedes en el lado de la víctima o del victimario, hablar de si estamos preparados. Yo creo que ya estamos de acuerdo en que no está preparada la Administración de Justicia, pero cuestiones morales. Están poniéndose como víctimas. ¿Qué opinan de esta propuesta? Y poniéndose como del lado de familiar o del victimario, ¿qué opinan? Por supuesto que estos sentimientos, tanto de la víctima como de los familiares, en este caso el victimario, son comprensibles. Y por supuesto que aquí, si nos vamos para la empatía, pues realmente, ¿qué pesa más? Pesa más la víctima, la víctima de que fue agraviada, que fue quitada de su vida, o que fue víctima de una violación, o la vida del victimario, que en este caso fue el que cometió el asesinato o que cometió el acto de violar a la persona. Aquí realmente, si nos vamos por ese lado, es un debate del nunca acabar, porque cada quien tiene sus argumentos, porque son argumentos válidos, y no puedes mirar a los ojos a los familiares de la víctima y decir o sea, la vida como familiar de víctima, me imagino que si le dicen, no, es que también hay que cuidar la vida del asesino, en este caso de tu familiar, es como, pues estaría medio cruel ese comentario, ¿no? Pero realmente insisto, es un debate del nunca acabar, es una propuesta que genera polémica, que es
creada para generar precisamente este tipo de polémicas, desviándose del verdadero objetivo, del verdadero problema que existe, que es realmente la aplicación bien de la justicia, una aplicación correcta de la ley, unos buenos juzgados, o sea, personas de verdad competentes que creen con condenas justas, parejas, sin agraviar al que menos tiene y que el que más tiene se pueda librar del proceso solamente por influencias. Claro. Tu postura, Luciano, tanto como del lado de la víctima como del victimario, a este tema de hoy. Híjole, creo que es mucho más fácil estar del lado de la víctima en general. O sea, pues si yo soy una víctima y aunque no fuera una víctima, es mucho más fácil estar del lado de la víctima y pedir justicia. Es generalmente más sencillo para cualquiera. Incluso creo que si uno es víctima, por ejemplo, que asesinan a uno de tus familiares, te va a sonar increíble que te puedan decir, oye, pues podemos matar al que lo mató, ¿no? Podría ser hasta como un término hasta de venganza. Las personas se pueden sentir hasta más cómodas, más tranquilas, o de cierta manera que, pues sí, que se puede vengar. Creo que viene más, te abre esta puerta de la venganza y te hace sentir más tranquilo en ese término. En cuanto al victimario, lógicamente tendría o pasaría por una situación similar, pero creo que de cierta forma es justificable lo que pase a aquel que comete un delito. Incluso creo que las familias, a pesar del dolor que puedan sentir, pueden entender por qué es que le va a pasar lo que le va a pasar, ¿no? Por qué va a ser condenado, a menos que fuera injustamente. Pero de ahí en fuera, si se conoce, si se sabe, pues generalmente creo que pasa por un tema más de aceptarlo. Al final del día es más fácil aceptar este tipo de situaciones, porque creo, incluso lo hemos visto en redes sociales, cuando un asaltante, por ejemplo, pues es linchado por una comunidad, o cuando un violador es linchado por una comunidad, pues las familias a veces lo único que quieren es, pues bueno, ya entrégame el cuerpo para ahora sí que enterrarlo y que esto se acabe, ¿no? Que esta tortura, lo que vivió, bueno, pues ni modo, pero que ya no se vuelva a repetir este tipo de situaciones. Y eso es lo que vemos, ¿no? La parte de la víctima es mucho más sencilla, pues, de entrar y de entender, que la parte del victimario. Creo que a veces ni siquiera lo hemos tomado en cuenta. Sí, es que en una temática como la que tenemos hoy sobre la mesa, pensar en quién hizo un daño, grave, pues que sí pensamos que tal vez sí le pase lo peor si eres un familiar o empatizaste con un caso determinado, pero también nos deja a ver el hecho de que no siempre los casos que son señalados pues les asiste la realidad o la verdad, a veces son solamente acusaciones y eso nos lo dicta la historia. A lo largo de toda la historia ha habido casos, pues para enumerarlos yo creo que nos daría bastante tiempo, porque sí son muchos. Entonces sí es grave la propuesta que les comento, está al aire, todavía no está en papel, no ha llegado oficialmente al Congreso de San Luis Potosí, pero bueno, mientras tanto es el tema de hoy. Si usted nos gusta compartir qué opinión le merece, bueno, nos vamos a un corte y al regreso continuamos con la segunda parte de esta mesa de análisis. La pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Verel. Everready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Everready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
Oye, comadre, ¿por qué tu colonia está iluminada, limpia y tiene bonitas calles y mi colonia? ¿Ya pagaste tu predial? ¿Pero eso qué tiene que ver, comadre? Que lo recaudado en su colonia queda en su colonia. Además, ahorita tienen el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año y los que deban. ¿Cómo le hago? ¿Dónde pago? Ya puedes pagar tu predial en línea. Accede a predial.altamira.gov.mx e ingresa tus datos. Selecciona si deseas factura electrónica y se te enviará un comprobante de pago. Con tu predial, transforma tu colonia. Estamos en la mesa de análisis platicando sobre esta propuesta que hacía el gobernador de San Luis Potosí de imponer tanto la pena de muerte para los feminicidas como la castración para los violadores. Y hoy nos acompaña Carolina Barrera y Luciano Martínez en el tema de hoy. Durante el corte platicábamos, Luciano, sobre el hecho de que esta aplicación de violadores o feminicidas, no es del todo solamente para el género masculino. A veces también hay casos de abuso por parte de mujeres hacia menores. Es que yo creo que hablando de la aplicación de la ley también se tendría que robustecer bastantes conceptos en torno a este tema. Sí, lo que pasa que la agenda pues progresista, porque así se la ha denominado, está abocada en este caso a golpear definitivamente al género masculino, que es entendible. De cierta manera es entendible porque ciertamente el hombre ha sido beneficiado constantemente, pues ahora sí que en la parte tanto pues moral, se le permite más al hombre, se le permite de cierta manera ser pues delincuente e incluso salirse con la suya, y no tanto a las mujeres. Se le permite más al hombre cometer incluso pues más bajezas y pues no ser tan condenado. Pero también es cierto que en estos últimos tiempos pues las leyes están pensadas en solamente pensar que el hombre es capaz de lo peor, ¿no? Que solamente el hombre es violador, que solamente el hombre es el agresivo, cuando independientemente del porcentaje, o sea, porque podríamos decir, no, es que el 90% de las violaciones son de hombres, no importa. O sea, no importa, si el otro 10 o el otro 20% lo cometen mujeres, pues definitivamente tienen que tener penas igual de severas que las de un hombre. Se debe estar contemplando eso, si es que no se está contemplando, porque cuando lo escuchamos, llegamos a escuchar este término, ¿no?, de feminicida, un hombre que asesina a una mujer por el simple hecho de ser una mujer y porque odia ese género. Bueno, pues también debe haber mujeres que odian el género masculino y que pueden llegar a cometer este tipo de delitos que hay en contra de ellas. Simplemente se aplica, hay feminicidas, pero en el dado caso de que sea una mujer la que lo cometa, también recibirá la misma pena. Se está pensando en eso, y si no, es simple, o sea, volvemos al primer punto y a lo primero que dije, es política barata, es una forma de estar en el escenario, de que tu nombre se escuche, en este caso, pues el nombre del gobernador de San Luis, que yo digo con mucho respeto, conocemos San Luis, son nuestros vecinos, pero ¿cuándo fue la última vez que supimos del nombre de un gobernador de San Luis? ¿Hace cuántos años? No nos enteramos, o sea, a nivel nacional sabemos que son muy pocos los gobernadores de los que pues tienen nombre, por así llamarlo, ¿no? Son reconocidos, son muy pocos estados. ¿Por qué? Porque son los que manejan pues la economía del país, generalmente de los que conocemos más, ¿no? Conocemos a los gobernadores de Nuevo León, conocemos a los gobernadores o a los que eran jefes de gobierno en ese tiempo, si no me equivoco, en la Ciudad de México, al del Estado de México, a estos estados que son muy grandes, en Guadalajara, donde se maneja la economía del país, pero el resto casi no. Y yo creo que es una forma de que tu nombre pues luzca, salga a la luz, pues de que esté presente, por si tienes alguna intención en los próximos años de contender por algún otro puesto público. Les escribe, recibimos un mensaje, les escribe Andrea, los saluda y también comenta referente al tema de hoy, que también pueden ser los hombres víctimas de abusos o violaciones por otros hombres. Recordemos que estamos con los grupos LGBTTIQ, entonces también hay que visualizarlo de una manera más genérica. Sí, y de mujeres contra mujeres.
O sea, ese es el punto. Hay muchas cosas que no se están viendo y generalmente, vuelvo al mismo tema, están hablando otra vez de hombres, hombres contra mujeres, hombres contra hombres. Pero hay mujeres contra hombres y mujeres contra mujeres. ¿Se está contemplando en la ley este tipo de temas? ¿Se está pensando en eso o simplemente se quiere castigar al hombre? Porque esa es la agenda, y si no despertamos y si no abrimos los ojos y seguimos pensando que solamente el hombre es agresivo, pues entonces las leyes tampoco avanzan. Ok, dejando por un lado la propuesta que comentábamos es del gobernador de San Luis Potosí. Como sociedad, Carolina, ¿qué nos toca ante estos temas? Puede que no llegue o no avance una iniciativa de castración, por ejemplo, pero en caso de que avance sí o no, nosotros, ¿cuál es nuestra tarea como sociedad? Como sociedad, definitivamente dejar, como mencionó mi compañero Luciano, dejar de encasillar este tipo de delitos. También estar conscientes de que duro mucho que la propuesta de la pena de muerte se avale. Lo de la castración química podría llegar a avalarse, también tendríamos que ver qué tan englobada está, también ver de qué manera funcionaría. Está la castración química, que es la temporal, que realmente es como tal, es un tratamiento médico. Hay que ver también la iniciativa bien planteada, un buen planteamiento de esta iniciativa, qué casos, cómo se va a juzgar también. Sin embargo, como sociedad tenemos que estar conscientes de que realmente aquí lo que deberíamos de estar observando es si se está juzgando o se va a juzgar realmente con la verdad. A lo mejor y en el caso de las violaciones podría ser un poco más sencillo, ya que la mayoría de los victimarios pues están en la misma casa de la víctima, ¿no? La mayoría son familiares, conocidos, y es más fácil probar que sea culpable o no, pero también hay muy pocas denuncias, a veces por lo mismo, en este caso hablando específicamente de las violaciones, hay muy pocas denuncias porque la mayoría son familiares, porque la mayoría son conocidos, y aún está, por lo menos en ciudades pequeñas, aún está el qué dirán, ¿no? Este llamado tabú para no manchar el nombre de la familia. Incluso mencionaba mi compañero Luciano el hecho de que las mujeres también violentan a los hombres, y hay muy pocas denuncias porque realmente no es un tema el que se hable diario, e incluso muchos hombres prefieren no denunciar por miedo a que la sociedad no lo tome en serio. Es simplemente ver en redes sociales cuando una mujer violenta a un hombre, los comentarios de las personas son muy diferentes a cuando un hombre violenta a una mujer. Más que nada, la mayoría de veces son de burla, sí, se están burlando de la situación cuando en realidad no es así. Sí, claro. ¿Con qué cerraríamos, Luciano, el tema de hoy? Yo creo que lo que debería estarnos preocupando más es reconocer cuál es el fondo del asunto. Por ejemplo, cuál es el entorno para que se genere un violador y cómo se puede atacar esta situación. Se puede atacar con educación, se puede atacar mejorando las condiciones de la familia, se puede mejorar, por ejemplo, si existe violencia intrafamiliar persiguiendo al violento, sea la madre o sea el padre, o sean, por ejemplo, en una familia pues mayor como existe en nuestro país, donde en una sola casa conviven abuelos, tíos, padres. Bueno, ¿quién genera la violencia? Se puede aliviar ese tipo de situaciones para evitar que los menores crezcan en peligro o crezcan en un entorno que de cierta manera los condiciona o los obliga a ser un tipo de ser violento. O sea, eso es lo que deberíamos estar estudiando, eso es lo que se debe estar preparando, pero no existe. O sea, ¿qué es lo que se prefiere hacer? Generalmente se prefiere plantear este tipo de situaciones, la parte del castigo, y no tanto pues la más difícil, porque es eso, es muy difícil, pero debe de hacerse. Es qué es lo que genera el entorno para que exista un pedófilo, qué es lo que genera en el entorno para que exista un violador o una violadora. O sea, qué es lo que genera, qué hay en el entorno alrededor de los menores o alrededor de las personas para que se conviertan en eso. Es la pobreza, es la mala educación, y cómo podemos mejorarlo. Eso es lo que se debe estar
preguntando o es lo que nos deberíamos estar preguntando? Okay. Bueno, pues la opinión se la genera usted al tema de hoy, de si está a favor o no, si estamos preparados como país en la administración de justicia para proceder a este tipo de medidas, como lo es la castración química. Pero bueno, creo que la tarea nos quedamos con lo que nos comenta Carolina, nos comenta Luciano, de que tenemos una tarea como sociedad, como individuos también, ya sea madres, hijos, tíos, sobrinos, yo creo que, o sobrinas, tenemos que empezar desde ahí. Como siempre, le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio, también a nuestros analistas, jóvenes estudiantes. Carolina Barrera, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, Luciano Martínez, gracias. Gracias, muy contento de poder participar en esta mesa de análisis. Bueno, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100,000 watts de máxima potencia.